Muy bien, buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos. Este video se realiza con el propósito de apoyarte en tu proceso de aprendizaje referente a reacciones de neutralización. Como hemos visto anteriormente en clase, sabemos que una reacción de neutralización es la interacción entre un ácido y una base y que va a dar como resultado siempre una sal y agua. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí nuestro primer ejemplo y nos dice, en la siguiente ecuación química identifica el ácido y la base, así como los productos e indica el tipo de reacción química que corresponde. Muy bien, este es nuestro ejemplo de ecuación química. Nosotros ya sabemos interpretar las ecuaciones químicas. Podemos identificar que en cada fórmula o en cada reactivo y producto podemos identificar los elementos químicos, ¿verdad? Sabemos que está el hidrógeno, el cloro, el sodio, etcétera. Ok, muy bien. Ahora, nos dice que debemos nosotros de identificar los ácidos y las bases. Perfecto. Yo debo de observar perfectamente mi ecuación química y recordar siempre que todo compuesto químico que inicie con hidrógeno quiere decir que es un ácido. ¿Ok? Es un ácido. Ahí lo tengo. Todo compuesto químico que inicie, perdón, que termine con el ion hidroxilo. ¿Cuál es el ion hidroxilo, Miss? La parejita que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno. Eso me va a indicar que se trata de una base. Ahora, siempre que yo vea un ácido y una base dentro de una ecuación química, es decir, que están participando en una reacción química, yo ya sé que entonces se trata de una reacción de neutralización. ¿Sí? Ese es lo que me va a indicar del tipo de reacción que estoy hablando, ¿no? Una reacción de neutralización. La interacción entre un ácido y una base. Ahora, esta interacción entre ácidos y bases me va a dar como resultado siempre voy a obtener como resultado una sal y agua. ¿Ok? Sal y agua. Eso siempre van a ser los productos de una reacción de neutralización, la sal y el agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que ustedes ya apliquen este conocimiento? Es decir, ¿qué conocimiento tienen ustedes? Bueno, ya saben reconocer elementos químicos, los símbolos de los elementos químicos, ya saben interpretar fórmulas químicas, saben calcular la cantidad de masa y materia o la cantidad de unidades atómicas, ya saben interpretar lo que son las reacciones químicas e incluso reconocer los tipos de reacciones, ¿no? Si se tratan de síntesis, de descomposición, de simple sustitución o doble sustitución. En este momento, pues bueno, ustedes ya están aprendiendo a cómo reconocer una reacción de neutralización. ¿Cómo la van a reconocer? Bueno, siempre identificando los elementos ácidos y los elementos básicos, o mejor dicho, los compuestos ácidos y los compuestos básicos. Ok, dicho esto, pues bueno, podemos realizar nuestros ejercicios. Ahora, ¿cuál es la intención de este ejercicio? Que en este ejercicio tú como alumno te des cuenta de cómo debes calcular, o mejor dicho, obtener la sal y el agua que resulta de una reacción entre un ácido y una base. ¿Sí? ¿Y cómo van a hacer eso? Ah, muy simple. Primero, debemos de observar nuestra reacción química. Identificar los elementos químicos que están inmersos en esa reacción. Podemos observar que está el hidrógeno, el flúor, el aluminio y mi ion hidroxilo. Ahora, debemos de recordar siempre lo más importante, ¿no? Que para el estudio de ácidos y bases, Bronsted-Lowry, Lewis y Arrhenius nos decían, sobre todo Bronsted-Lowry nos decían que en ácidos, su carga eléctrica siempre va a ser positiva. Y en las bases, el ion hidroxilo siempre va a ser con una carga eléctrica negativa. ¿Sí? Recuerden que hablamos de ganancia y pérdida de protones. En este caso, ¿de qué? Pues del potencial de hidrógeno, ¿no? Entonces, los ácidos pues van a ser sustancias que van a tener una carga eléctrica positiva, mientras que las bases una carga eléctrica negativa, como determinada por el ion hidroxilo. Ahora, yo ya sé identificar cuál es el ácido y cuál es la base. Siempre debo de observar la fórmula química de mis reactivos. Todo compuesto que inicie con H significa que es un ácido. Y aquí lo tengo.
¿Ok? Ácido. Ahí está. Todo compuesto que termine con OH o ion hidroxilo es una base. Por lo tanto, yo ya sé que este va a ser una reacción de neutralización, que me va a dar como resultado dos productos. El primer producto va a ser una sal y el segundo producto va a ser una base. ¿Cómo voy a obtener esos productos? Muy fácil. En clase vimos lo siguiente. Ahora, tomando en cuenta, CP, lo que son estos dos reactivos que yo tengo, simplemente voy a hacer una cruz. Voy a cruzar los productos. Digo, voy a cruzar los elementos para obtener los productos. ¿Cómo voy a hacer eso? Ok. En el ácido, yo sé que tengo hidrógeno y flúor. Entonces, para obtener el producto, necesito tomar al elemento químico que acompaña al hidrógeno. ¿Quién acompaña al hidrógeno? El flúor. Perfecto. Y lo escribo. Ahora, me voy con la base. ¿Cuál es el elemento químico que acompaña al ion hidroxilo? El aluminio. Y entonces lo escribo. Ahí está. Con esto, con este sencillo paso o esta simple ejecución, yo ya obtengo lo que es mi sal. Y entonces le escribo. A, L, F. ¿Sí? Aluminio y flúor. Y además, sé que siempre voy a obtener agua. ¿De dónde sale esa agua? Ah, si tú te das cuenta, ¿cuántos hidrógenos tienes con el aluminio? 1. ¿Cuántos hidrógenos tienes con con el flúor? 1. Pero además, ¿qué crees? También tienes oxígeno. ¿Ok? En total tienes 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, el otro producto de toda reacción de neutralización es agua. Y así es como obtenemos los productos de una reacción de neutralización. Siguiente ejercicio. Hacemos exactamente lo mismo. Observamos nuestra ecuación química. Identificamos al ácido e identificamos a la base. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué debo de hacer? Obtener la sal. ¿Cómo voy a obtener la sal? Cruzando. ¿Qué voy a cruzar? Bueno, voy a anotar, ¿sí? El elemento químico que acompaña al ácido, ¿sí? O al hidrógeno en este caso. ¿Quién acompaña al hidrógeno? El telurio. ¿Quién acompaña al oro? Perdón, a la base, que es el ion hidroxilo. ¿Quién acompaña al ion hidroxilo? El oro. ¿Sí? Con esta sencilla acción, en donde yo tengo que cambiar de lugar los elementos que acompañan a cada uno de los elementos químicos, es decir, al hidrógeno y al ion hidroxilo, yo ya obtengo la sal. Y aquí anoto mi sal. AuDe. ¿Sí? Y además, pues yo ya sé que tengo hidrógenos. ¿Sí? Tengo hidrógenos y tengo oxígeno. Voy a obtener como resultado H2O. Pero Miss, aquí por ejemplo tengo dos hidrógenos. ¿Qué pasa con ese hidrógeno extra? Ah, pues anota. No hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces aquí está mis productos o mi ecuación terminada. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Ok, ¿qué debo de hacer? Observar mi ecuación química. Identificar los elementos químicos que están inmersos en esa ecuación. Identificar a mi ácido. Todo compuesto que inicie con H es un ácido. Todo compuesto que termine con OH es una base. Perfecto. Ahora, ya identifica el ácido y la base. ¿Qué tengo que hacer? Obtener los productos que van a ser la sal y el agua. ¿Cómo voy a obtener la sal? Simplemente voy a cruzar. Escribo una flechita hacia acá y otra flechita hacia acá. ¿Qué voy a escribir? Bueno, voy a observar las fórmulas químicas. Observo que en el primer reactivo tengo
HClO4. Ok, entonces, ¿qué voy a escribir? Pues los elementos químicos que acompañan al hidrógeno, que es el que me indica que es el ácido, ¿verdad? Entonces voy a escribir al cloro y al oxígeno. ¿Sí? Ahora, me lo escribí en el lado equivocado. ¿Por qué? Porque siempre debo de seguir el orden de la flecha. La flecha me está indicando que lo debo de escribir del lado derecho, no del lado izquierdo. Entonces lo escribo del lado derecho. ClO4. Ahora, voy a escribir al elemento químico que acompaña a la base, es decir, al ion hidroxilo. ¿Quién es el elemento químico que acompaña a la base? El calcio. Y lo escribo. Perfecto. Muy bien. Entonces ya obtuve mi sal. Por lo tanto, lo puedo escribir ya en mi ecuación química. Y ahora voy a escribir los productos. ¿De qué? ¿Cuál otro producto me hace falta? Pues los otros elementos que están inmersos, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos tengo de este lado? 1. De este lado tengo otro. Y además va acompañado por oxígeno. Si yo hago la suma, tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Y ese es el resultado o el segundo producto de mi reacción química. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, chiquillos, es un procedimiento muy sencillo al momento de obtener la sal. Simplemente tengo que cruzar, ¿sí? ¿Qué tengo que cruzar, mis? Por los elementos químicos que acompañan tanto al ácido como a la base. Si el cloro y el oxígeno que acompañan al ácido los tengo del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, los voy a escribir del lado derecho. Si el calcio que acompaña a la base lo tengo del lado derecho, pues lo voy a escribir del lado izquierdo. Por eso decimos que cruzamos para poder obtener la base. Entonces, ¿qué debo de recordar con esto? Bueno, que químicamente, en la química y visualmente, pues vas a reconocer que todos los elementos químicos que empiezan con H van a ser ácidos. Elementos químicos hoy. Los compuestos químicos. Todos los compuestos químicos que empiezan con H son ácidos. Todos los elementos químicos o compuestos químicos que vayan acompañados con un ion hidroxilo van a ser bases. ¿Sí? Y que si yo me encuentro, por ejemplo, esta fórmula de H2, no quiere decir que sea una base, sino que es un elemento en estado gaseoso, ¿ok? Entonces recuerden, chicos, ustedes ya tienen todo este conocimiento, ya saben identificar elementos químicos, ya saben interpretar fórmulas químicas, así como las ecuaciones químicas. Simplemente es de que ustedes apliquen este conocimiento. Si no hay dudas o comentarios, bueno, espero que este material te haya apoyado para una mejor comprensión con respecto a reacciones de neutralización. Agradezco su asistencia, su participación y cuídense muchísimo. Gracias. Tan, tan, tan.